Buenos días a todos ustedes y enhorabuena, Luz, como siempre, por la brillantez de tu exposición, por conciliar también la historia, la literatura y las emociones y lograr ese anclaje sentimental a la hora de explicar la historia y a la hora de entallar ese tipo de historia en tu novela y de hacer tan accesible un periodo político tan complejo como aquel, porque siempre tus novelas son un viaje no solamente por una geografía, sino también por un mapa de los sentimientos. Bien, ahora le toca el turno a Antonio Pérez Henares, que yo ya dije hace algunos años que todos sus amigos lo conocemos como Chani. Es más, cuando oímos el nombre de Antonio Pérez Henares incluso nos chirría un poco o incluso nos descoloca. Porque yo dije que un nombre de guerra se había convertido en un nombre de paz. Chani, el nombre que tenía Antonio Pérez Henares durante el franquismo en su oposición hacia el régimen de Franco, hacia la dictadura, pero luego ya en la transición y en la democracia lo siguió cogiendo como algo propio. Lo que era un nombre de batalla, de guerra, se convirtió en un nombre de paz, y de amistad y de lealtad. Bien, Chani no solamente es el director de esta cuarta jornada, como las que hemos tenido hasta ahora, de novelistas históricos que hablamos de diferentes aspectos de la historia de España, sino que él, debido a su carisma, es quien hace posible todo esto y quien nos convoca a nosotros. Pero también en su faceta de escritor, como novelista, él lo que hace es imbricar muy bien todo su amplísimo bagaje como periodista viajero, un profundo conocedor de la geografía americana, un gran conocedor del alma humana. Él tiene también un escáner para escanear el corazón y la mente de las personas, un gran lector y un grandísimo conocedor, cuando digo de la geografía vivida, es decir, no solamente un viajero que conoce los lugares por los que pasa, sino que los ama, los respeta y los conoce desde el punto de vista vivencial, es decir, antropológicamente, etnográficamente. Él tiene una relación telúrica con la tierra, bien en su Castilla o bien en América, y eso le hace ser muy conocedor de los modos de vida pasado y presente de la gente que han habitado todos estos territorios. Esto hace que la literatura de Chani sea muy peculiar en el sentido de que es una literatura de viajes y de una geografía vivida, sentida, que nos emociona. Esto es algo que solamente nosotros hemos podido ver en grandes naturalistas. Me acuerdo de lo que podía ser en mi infancia Félix Rodríguez de la Fuente o luego Miguel Delibes en todas sus novelas, cómo era el amor hacia Castilla y los castellanos. Pues bien, Chani es alguien capaz de hacer esto y yo creo que es el único actualmente en la literatura española, en la novelista histórica, que lo hace. Y hoy de lo que nos va a hablar es de la española, el comienzo de todo, el origen de los viajes de Colón, de los 4 viajes de Colón a América y lo que cobra sentido, lo que da sentido a esta jornada que hemos organizado este año en el Escorial, es vivir y ver América como una España replicada. En ese sentido, España, con todas sus luces y todas sus sombras, lo que trató es de tener el territorio virginal en el Nuevo Mundo como replicar lo mejor de España, las instituciones, las formas de vida, las formas de gobernarse de la España peninsular, trasladarlas a ultramar. Bien, entonces yo ya me callo y le doy la palabra a Chani para que nos hable de la española, el origen de todo. Bueno, muchísimas gracias. Y me toca a mí. Verán, les voy a contar cómo empezó la española, porque hay un principio, cómo empezó la española en mí. ¿Cuándo empecé a pensar que tenía que escribirlo? Pues posiblemente he tenido dudas. No sé si fue un día en Macuro, actual Venezuela, Golfo de Paria,
500 años después de que aquel mismo, no día, pero casi mes, Cristóbal Colón hubiera tocado por vez primera tierra firme de continente, aunque él no lo sabía, y que fue ahí, en la desembocadura del río Orinoco. Es el primer gran río de América que yo conocí y que crucé y que navegué. Y entendí incluso por qué le llamaban Venezuela. Porque este señor que aparece en esta portada se lo puso. Este señor que aparece en esta portada es Alonso de Ojeda, el centauro de Jáquimo, el capitán de la Virgen, el gran espadachín. Está aquí desembarcando en la bahía del Calamar. Ustedes ahora no sabrán, pero sí sabrán que es Cartagena de Indias. Es el desembarco en la bahía del Calamar, que actualmente es Cartagena de Indias. Posiblemente la ciudad porque ese continente, en todo el sur, sigue hablando español, gracias a los indígenas colombianos y a un tal Blas de Lezo y a la infantería española. Ojeda también estuvo en ese Golfo y en ese Orinoco, y aunque la gente piensa que aquellos exploradores eran muy burros, es mentira. Escribían casi todos y tenían un grado, eran muchos hidalgos, tenían un grado de cultura importante, prácticamente todo está escrito y se puede seguir en los archivos de Indias, y incluso habían estado por Italia, porque después de la guerra y antes incluso de la guerra de Granada, estábamos liados en Italia, la corona aragonesa desde hacía muchísimo tiempo, a leches con los franceses, que es con lo que hemos estado en la historia prácticamente de continuo, y había estado en Venecia. Y cuando vio los palafitos que había al lado del Orinoco, le dijo, anda, esto parece la pequeña Venecia. De hecho, allí se pusieron dos nombres, el de Venezuela, la pequeña Venecia, esos palafitos que había, y yo los he visto a lo del río Orinoco, todavía lo siguen utilizando los indígenas, y luego iba otro señor con Ojeda, iba su íntimo amigo, que es Juan de la Cosa, el gran piloto montañés, conocido como el Vizcaíno, porque era de Santoña, o sea, actual Cantabria, pero en realidad entonces se le llamaba el montañés, porque eso era la montaña, y conocido como el Vizcaíno, porque toda la gente de por allí, pues los castellanos, más castellanos, y ellos eran los más castellanos, le llamaban los vizcaínos. Iba un tercero, un tal Américo Vespucio. Lo de Américo Vespucci es posterior. Quiero decir que era un señor que efectivamente era italiano, se había establecido en Sevilla, lo mismo que Colón era genovés, pero era... ¿Por qué? Pues que los imperios hacen una cosa que un día contaba aquí, Arzuaga, atraen talento. Y como España era en aquel momento quien estaba más emergente de todo el mundo, pues aquí venía la gente que tenía más talento en lo militar, en los navegantes y también en los militares y en los médicos y en los pintores. ¿Por qué? Pues porque las que es capital del imperio atraen mucho. ¿Dónde va ahora el personal? A Nueva York, claro. Los imperios atraen talento. Y aquello fue una gran cantidad de talento, de valentía, de un impulso inaudito, que yo empecé a darme cuenta, no sé si aquel día que desembarcamos el Macuro, donde había desembarcado Colón, desembarcamos con la ruta Quesal y con quien ha sido mi gran mentor, mi gran maestro, mi gran amigo, Miguel de la Cuadra Salcedo, con el que yo hice 7 expediciones de la ruta Quesal, los Camel Trophy, luego he hecho algunas por mi cuenta, pero aquel día me empecé a dar cuenta de dónde estaba y lo que eso significaba. Y se me quedó grabada en la cabeza una expresión de Miguel de la Cuadra, que he hecho mía para siempre. No se es español del todo, hasta que no se siente, se quiere como propia y tiene uno sensación de pertenecer a ella, de toda Hispanoamérica. Yo me siento, independientemente de los idiotas, de los que utilizando la ignorancia y la mentira, me da igual, me quedo con lo importante, me quedo con que hispano, lo que es el mundo de la hispanidad, es algo importantísimo a defender, a tender todos los puentes, y me quedo con ese artículo de la Constitución de Cádiz
de 1812 que dice que España es el concurso de los ciudadanos de ambos hemisferios. Nunca entendió España al mundo hispanoamericano como algo que no fuera parte de esa hispanidad. Nunca lo entendió como una colonia. No. Los hispanoamericanos tuvieron desde el primer momento eso que ahora llamamos nacionalidad. Y evolucionó con eso. Desgraciadamente, la Constitución de Cádiz en ese sentido no se llevó a efecto, entre otras cosas porque estábamos invadidos por Napoleón, nuestro rey, que era el tipo más felón y más canalla de todos los reyes que hemos tenido, Fernando VII, se pasó directamente al enemigo, traicionó, tal, y luego se convirtió en un rey absolutista y asesino, porque acabó asesinando a la gente que le había puesto y repuesto en el trono. El ejemplo más notorio es Juan Martín Díez el Empecinado. Y aquello se frustró. Pero para llegar a eso, les quiero contar por qué yo empecé a escribir La Española. Ya digo, aquel día Almacuro, luego me he dado cuenta que no. Fue una noche estando en el Fuerte Ozama, en Santo Domingo, o sea, en la isla de La Española, ahora compuesta, como saben, por la República Dominicana y Haití, entonces La Española, donde empezó todo, donde todo es lo primero, donde el encuentro y la tensión, donde existen los primeros héroes y los primeros canallas, donde creemos que hemos llegado a un paraíso y se abre la boca del infierno que a lo mejor le hemos provocado nosotros que se abra. Todo eso empezó allí. Yo había estado aquel día recorriendo, se lo aconsejo, si van a la Dominicana, que hombre, yo entiendo que se quieran ir a Punta Cana y a Samaná y todo eso, me parece maravilloso, pero échenle un día y hagan esto. Vayan a esa ciudad vieja de Santo Domingo, bajen a la parte de abajo donde está el Palacio de los Colón, suban por lo que es la calle de las Damas, verán la casa de Cortés, la de Obando, van avanzando, a la izquierda verán las ruinas, si bajan un poco hacia el río Zama, del fuerte de Zama, y si giran a la derecha verán la plaza de la catedral, de la primera catedral de todo el Nuevo Mundo. Que además, si la ven al atardecer, sentados en un bar que allí se piden un ron, no está mal, el dominicano, les aconsejo el Barceló, el Brugal no. A mí me gusta mucho el ron, cada vez lo bebo menos porque la edad tampoco me perdona. Pero a la caída de la tarde verán que la catedral tiene un color muy... Está hecha con piedra coralina y tiene un toque rosáceo. Si la limpiaran un poco se vería mejor. Pero es también la primera catedral. Y la calle de las Damas es la primera calle empedrada del Nuevo Mundo. ¿Y saben por qué se le llama de las Damas? Porque se empedró con los lastres que iban en los barcos, las piedras, los cantos rodados, y con eso se puso piedra en la calle de las Damas para que las damas españolas que empezaron a llegar a raíz del tercer viaje no se pusieran perdidas las hayas de barro. Porque no sé si saben que lo que suele pasar en aquellos parajes es que en la estación seca solo te cae un palo de agua tremendo por la tarde. En la estación lluviosa te caen palos de agua desde el principio hasta el final. Y con suerte o no, te cae un huracán o una cola de huracán o una tormenta tropical, en fin, que llueve una barbaridad y que no entiendes lo que es llover hasta que no estás debajo de lo que es de verdaderamente caer agua, o si incluso tienes la suerte de aguantar un huracán en Isla Colón. Aunque decían que era una cola de huracán, yo estaba aterrorizado y me tiré 48 horas en estado medio catatónico. Luego se lo contaré porque les he traído eso. Cuando yo estaba dando una vuelta, había ido por allí, por los bares del puerto y tal, de pronto me di cuenta que en aquel pequeño sitio, donde yo estaba en ese momento, en alguno de aquellos bares, o en aquellos barcos que llegaban ahí a Puerto Zama, ¿qué gente había estado? O sea, había estado la gente que cambió el mundo, porque cambiamos el mundo de una manera radical y total, y no somos conscientes todavía de eso. Cada barco que volvía a Sevilla cambiaba el mundo, porque el mundo de pronto se había hecho el doble, el triple de lo que era. Fíjense, llega un barco y dice, no,
llega un tal Colón, y dice, bueno, que se ha ido por ahí hacia el occidente, en la carrera nuestra con los portugueses, de llegar, he llegado a tierra, a las Indias, él estaba convencido que había llegado a las Indias. Pero claro, a poco dice, es que resulta que no van a ser las Indias. Colón se debatía al final, pero no quiso dar ni siquiera su brazo a torcer, aunque sabía que era tierra firme en ese Golfo de Paria. ¿Saben por qué? Porque yendo con Miguel de la Cuadra, hicimos lo que hizo el almirante cuando entra por la boca del dragón y sale por la de la sierpe, en el Golfo. Porque echa un cubo desde la carabela al agua del mar, lo saca y es agua dulce. Porque todo ese Golfo, claro, es que un río, fíjate, el Ebro. Pues el Ebro, si lo ves comparado con el Orinoco, es que es un riachuelo. O sea, el inmenso Orinoco, y fíjense el Amazonas, ese arrastre de agua hace que todo ese Golfo sea agua dulce. ¿Y qué dice Colón? Está claro, estoy en la desembocadura de los ríos que vienen del paraíso, así lo escribe, el Tigris y el Éufrates. ¿Por qué? Porque un río de esa potencia no podía ser un río de una isla, porque no puede una isla llegar a tener la potencia de agua, tiene que venir de un continente. Efectivamente, nosotros echamos un cubo y salió agua dulce. Y Colón empezó a pensar que estaba en la desembocadura de los ríos que nacían en las fuentes del paraíso. Y también eso se creyó. Si ustedes van navegando por la costa, hay una expresión, Colón es un magnífico escritor y que tiene espléndidas metáforas como esta. Dice que qué le parecía aquel verdor, todo ese tremendo verde que también les digo, si uno se pasa 7 días debajo de ese inmenso verdor de la selva, acabas odiando el verde, odiando a la selva, asfixiado, muerto porque tienes luego el peor enemigo que tiene todo ser humano y la fiera más terrorífica, los mosquitos. No saben la tortura que es eso. Y eso, pues imagínense, con una coraza, el Morrión debía ser divertidísimo, cruzar por allí. Pero, ¿qué es lo que dice él cuando lo ve? Me parecieron las huertas de Valencia en primavera. Sí, eso es lo que le viene. Y si ustedes ven, es de un verdor, de una belleza, creen que han llegado al paraíso. Y cuando llegan a la Española, la primera vez, resulta que se encuentran con unas tribus pacíficas, ingenuas, como niños, los taínos. No conocen prácticamente las armas. Y saben que les parece el paraíso. Incluso ya una de las atracciones, más allá de ir a hacer fortuna a las Indias, estaban las mismas Indias, porque también las describen. Imagínase aquellos castellanos de una Castilla austera, con una presión religiosa tremenda. Aunque bueno, siempre se ha saltado uno las leyes y eso del sexto mandamiento, pues yo se lo dije una vez a un obispo. Perdón, monseñor, pero si en el sexto no hay perdón y en el noveno rebaja, ya puede nuestro Señor llenar el cielo de paja. Se agarró un cabreo tremendo el arzobispo de Valencia conmigo. Pero en realidad es verdad. Pero imagínense lo que contaba un tipo que había vuelto en la pinta o en la niña de lo que eran las Indias. Imagínense ustedes un bar en Moguer. Bueno, ¿y cómo es aquello? ¿Y cómo son las Indias? ¿Y cómo van? Desnudas. Pues no puede ser. ¿Saben ustedes una palabra taína? Aparte de canoa, que es una palabra taína, hay otra. Enagua. Enagua es una palabra taína. Porque lo que llevaban era un faldellín así, una enagüita. Pues fue una de las razones importantes por las que fuimos a las Indias. Claro, Colón lo advirtió. Y lo advierte cuando la Santa María, que es la María Galante anteriormente llamada, la nave de Juan de la Cosa, gran marino, espía de Isabel la Católica, su hombre de confianza. Vamos, tuvo que salir de Portugal porque vino a avisar por de Naja, porque si no lo hubieran... Se oye que los portugueses han han doblado Bojador, están bajando a toda leche, van a doblar Nueva Esperanza y están en las Indias en nada. Y claro, van a llegar allí y adiós. Saben que 1 gramo de mostaza valía más que 1 gramo de oro. Portugal se convertiría en el reino cristiano más rico de toda la cristiandad, porque llegaron a las Indias.
¿Por qué era tal el énfasis? Por una cosa, porque los turcos habían tomado Constantinopla y roto todo lo que era la ruta de la seda y de las especies. Había que llegar por otro sitio a las Indias. Y todo el clavo, la canela, etcétera, con que llegara un barco cargado, como le pasó luego al Cano, se pagaba todas las expediciones y se hacía todo el mundo rico. Porque, les digo, valía más la pimienta que el oro. Esa española es al principio ese paraíso, pero la Santa María naufraga, se pega contra las escolleras allí en la costa y ya no pueden volver tantos. Además, los de la Pinta, los Pinzón, se habían ido a dar una vuelta y Colón solo de cada la niña. Conclusión, se quedan 38 hombres al mando de uno que, fíjense, fue un descubrimiento en la novela, que se apellida Arana. Y yo decía Arana. Y luego veo que hay otro Arana en el tercer viaje. ¿Saben cómo se llamaba la amante de Colón, la madre de su hijo Hernando? Beatriz Enríquez de Arana. Enríquez era su apellido primero, pero se había quedado huérfana y se había criado con los Arana. Quien deja el mando es en el fondo alguien de la familia. Y Colón les da unas órdenes. Vamos a ver, son muy buena gente, nos tratan muy bien, no abuséis, llevaros bien con el cacique Guanacarí, llevaros bien, estar unidos, en el fuerte mantener disciplina, buscar oro, pero ponerlo todo junto. Bueno, en cuanto desapareció, se lió. Porque cuando llegan el segundo viaje, de los 38 españoles que quedan en el fuerte de Navidad, no hay rastro. Lo primero que se encuentran, empieza la novela así, es Juan de la Cosa y Ojeda, pudieron ser ellos, que iban ya. Juan de la Cosa había estado en el primero, Alonso de Ojeda vaya en el segundo viaje, en el 93, cadáveres flotando, 2 en la escollera. Habían visto otros antes, pero tan desfigurados, pero ya... ¿Y por qué saben que son españoles? Porque tienen barba. Aunque están podridos, tienen barba, porque los indígenas amerindios no suelen tener barba. Bueno, ninguna. Ahí de pronto se ha abierto la boca del infierno. Y la boca del infierno se ha abierto posiblemente por esos excesos, porque abandona la disciplina, unos se van para un sitio, cada cual tenía 4 mujeres y abusaban de otras. Conclusión, algo pasó y posiblemente lo que pasó, no que este cacique, amigo y pacífico taíno, sino un cacique que era un gigantón llamado Caonabo, casado entonces con la bellísima Anacaona, de ahí viene todo el ensueño de las Indias, porque esta princesa o reina taína se presentó luego ante Bartolomé Colón en una comitiva donde ella iba en un palanquín rodeada de flores, de tal, ligerísimamente vestida, por decirlo suavemente, acompañada por otras 20 doncellas. Ella era una gran poeta que hacía areitios y cantando. Pasmaos. Fue amiga de los españoles y también ahí hay una inmensa tragedia, porque Obando, el que sustituiría a Colón, primero la traicionó, le hizo una encerrona terrorífica, acuchillaron y mataron a prácticamente todos sus caciques. A ella la aprisionaron, le hicieron un juicio absolutamente falso y se la ahorcó. Y eso también hay que contarlo. Porque también les digo una cosa, no se combate la leyenda negra con leyenda rosa. La leyenda negra se combate desde el rigor, la verdad en todo lo posible histórica que se puede, y poniendo en valor de verdad lo que es importante y trascendental de acuerdo con el esquema de esos tiempos. Esa gente que iba allí no son como nosotros, tienen otro esquema de pensamiento, tienen otro cuerpo de doctrina, tienen otros valores, por decirlo así. Luego hablaré de ellos. Pero la clave es que allí de pronto se abre el infierno porque posiblemente un cacique de esa zona no es un taíno, es un caribe. Caonabo posiblemente era un caribe, que estaban empezando cuando nosotros llegamos a invadir desde el continente todas las islas de las Antillas, pequeñas y grandes. ¿Para qué? Para coger mujeres prisioneras, que tener como barraganas, y para coger niños y jóvenes para comérselos. Y esos eran muy peligrosos,
los caribes. Ya se había tenido, en el segundo viaje, entran a territorio caribe, se llevan el susto total porque entran en lo que es ahora Guadalupe y esa zona, entran a las cabañas y se encuentran unos calderos con restos de seres humanos cociéndose y calaveras ahí. Pero es más, saben que cuando cogen a esas mujeres taínas, las utilizan como barraganas, pero el hijo, si nace de una taína, no lo crían, se lo comen. Esto es así, de tremendo. También hay que contarlo, para que no creamos la historia por el otro lado del buen indígena, porque acabamos diciendo que los aztecas eran una civilización de paz y una cultura maravillosa. Y era posiblemente, como otras mesoamericanas, lo más terrorífico y teocrático que ha pisado y que ha visto la faz de la tierra. Pero efectivamente esos caribes son el gran enemigo, son los flecheros de puntas envenenadas. Ya nos empezamos a dar cuenta que el paraíso empieza a ser un lugar muy peligroso, muy infernal, que da miedo porque el canibalismo siempre aterra mucho y eso también se lo encuentran. La primera gran batalla ya no va a tener de protagonista a Cao Nou, porque yo es que quiero mucho a Alonso de Ojeda, entre otras cosas porque es de Cuenca, del Alcarria conquense, y yo soy del Alcarria Guadalajara, estas cosas tiran. Y porque es un personaje fascinante. Y es que yo voy a hablar así por una cosa, porque si no cierro la conferencia me da igual, les quiero transmitir a ustedes lo que son impulsos, vivencias, olores, sentimientos, colores, selva. ¿Qué hacíamos? ¿Por qué? Más que darle una lección de historia, porque aunque Luz ha dicho y me ha puesto el título de historiador, ni harto vino. No lo soy. Me encanta la historia y le he podido estudiar con los libros de historia, con ese Miguel de la Cuadra, y yendo leyendo en nuestras expediciones qué escribían. Porque tenemos una ventaja, lo escribían todo. Cortés mismo escribe todo, y lo escribe bien. Era hasta un buen poeta, dicen. Un renacentista, pero también te lo deja todo escrito Bartolomé de las Casas, no el panfleto de la Brevísima, que es una terrible exageración, pero la historia de las Indias, los 5 tomos, es una maravilla. Si le quitas todos los exercios curiles, que estás harto, porque antes de contarte algo que te interese, te tienes que tragar las admoniciones, el sermón del cura, pero enorme y muy pesado, pues lo pasas. ¿Por qué? Porque Bartolomé de las Casas fue contemporáneo, lo mismo que estuvo por allí Fernández de Oviedo, lo mismo que otros conquistadores españoles, como Bernal Díaz del Castillo, el primer premio Pulitzer de la historia. A ver quién demonios puede narrar en primera persona la conquista del Imperio Mexica. Él, bueno, se hizo amigo de Moctezuma porque era el más joven y le pusieron de guardián. Eso, para un periodista, desde luego, es una oportunidad de oro, y Bernal Díaz del Castillo pues la aprovechó y ahí tenemos la conquista de la Nueva España. O sea, pues Bartolomé de las Casas, su tío, ya había ido en el primer viaje con Colón, pero su padre y otro tío suyo van en el segundo. Y le llevan de vuelta un indio jovencito como esclavo a Bartolomé, que ha visto por primera vez llegar a Colón y ahora que la reina Isabel le hace devolver. Porque la reina Isabel, ya entraremos luego en eso, en un adelantamiento a su tiempo tremendo, dice que los indios no pueden ser esclavos. Pero no porque la esclavitud no sea algo que en ese momento es absolutamente consustancial, no normal, es que es cotidiano. Desde el Neolítico, y vete tú a saber el Paleolítico, que sepamos, los vencedores han cogido como esclavos y cautivos a los hombres, a las mujeres y a los niños, dependiendo para lo que luego tal, porque era el botín del vencedor. Y nosotros fuimos esclavizados por los musulmanes cuando atacaba Almanzor, y nosotros cuando cogíamos cautivos moros, pues los hacíamos. La esclavitud fue durante mucho tiempo congénita a la humanidad, como algo absolutamente normal. Isabel no se revela sobre eso, ni siquiera Bartolomé de las Casas, que dice, los indios no, hombre, pero traer negros. A los 10 años hizo que cambiara y tal, y hombre, los negros tampoco. Pero
No se cuestiona eso, eso va a ser mucho después. En los parámetros de la época no. Lo que hace Isabel es decir que como son súbditos míos, como son de la corona de Castilla y de Aragón, entonces se diferenciaba claramente, el concepto España se utiliza, pero como unión de ambos, pero los dos reinos tienen la potencia que tienen. Además es que son primos, en el fondo son trastámaras. Pero Isabel, ¿qué es lo que dice? Mis súbditos no pueden ser esclavos. Echa la ley, echa la trampa. Solo se podía esclavizar a aquellos indios rebeldes que se enfrentaban contra la corona española. ¿Qué hacían algunos conquistadores? Por ejemplo, el sinvergüenza de Nuño Beltrán de Guzmán, mi paisano de Guadalajara y fundador de Guadalajara. Para él todos los indios estaban alzados, así que les ponía el hierro y a venderlos. Le salió bien una temporada hasta que primero se enfrentó mucho con Cortés, al que le tenía un miedo de tal, y llegó otro paisano mío, el primer hombre que sería el primer virrey de la Nueva España, y llegó la audiencia, y llegaron los jueces españoles, lo procesaron, lo metieron preso, lo mandaron aquí lleno de grilletes, y murió prisionero en Torrejón de Velasco. Porque aunque la corona muchas veces se saltaba las leyes, tenía quien le informara, que eran los curas. En todas las expediciones van monjes que son los comisarios de las expediciones para evitar los abusos. Funcionó bastante, porque esa española empieza a ser ya el principio, ese Fuerte Ozama de un imperio. En esa pequeña isla, cuando viajen allí, entiendan que en uno de esos bares, en uno de aquellos barcos, en uno de aquellos desembarcos, estaban, les doy nombres, algunos los ha mencionado, los Colón, tanto Cristóbal como Bartolomé, como el pequeño Giacomo o Diego, estaban los Pinzón, estaban los Niño, sí, y en el segundo Juan de la Cosa desde el primer momento, pero en el segundo viaje, Alonso de Ojeda, Ponce de León, los de las Casas, Vasco Núñez de Balboa, que fue con Ojeda, pero entonces era un joven soldado muy apuesto. Y tal. Estaba Ojeda, estaba Núñez de Balboa, estaba Nicuesa, estaba tantos, Perán, y un tal Pizarro, que era un viejo rodelero ya mayor, y un medio sobrino suyo, que se llamaba Hernán Cortés, que era un joven disoluto y golfo, muy listo, y que andaba siempre liado con líos de faldas. En la casa de Cortés de allí se cuenta la historia que tuvo que, cuando fue muy joven, después de algunos incidentes habidos en Salamanca, etcétera, tuvo uno allí. ¿Saben que Cortés no había combatido nunca cuando sale para México a los 35 años? O sea, el gran estratega del mundo, comparable, y así se ha comparado, a Julio César, al gran Alejandro. Este hombre, a los 35 años, era el tipo más rico de Cuba, porque era un genio para los negocios. Vestía como un príncipe renacentista. Montaba muy bien a caballo, con las armas y tal. Pero no había combatido nunca. Fue una cabalgada que fue nada, casi un divertimento por la zona de Higüey, con la gente de Ponce y punto. Y con el gobernador Velázquez, otro, el conquistador de Cuba, que iba en ese viaje. Como luego irían con Obando, Pedro de Alvarado y tantos otros. Bueno, pues Cortés solo tenía una herida en el labio, producto de otro lío de faltas. Estaba escalando una tapia donde le esperaba una señora casada con que había llovido mucho y se desplomó la tapia, así en España. Claro, al ruido salió el marido un poco enfadado y el otro estaba un poco indefenso, total, que le dio un corte con el acero ahí, casi lo mata, pero salió corriendo. En Santo Domingo, el primer incidente que se conoce de él es también otro lío de faldas. En este caso, el que se llevó la puñalada fue el marido. Y a Cortés lo retiraron a España un poco. Y cuando va a México, ese hombre que ha hecho del comercio, de la import-export, se ha forrado, es un tío, como les digo, riquísimo. Los barcos que van para México no son de la corona. La corona no ponía barcos. En todo caso, en las capitulaciones. Son suyos. Ese señor que iba a conquistar un imperio, que es el genio diplomático y militar, que personalmente tiene el coraje de resolver la batalla de Otumba con 20 caballos
entrando él en el momento exacto y oportuno contra los grandes escuadrones mexicas con su caballo cordobés, y se sabe porque está enterrado en un pueblo donde él murió, en Córdoba. Ahí está enterrado su famoso caballo. Ese hombre no había combatido. Es que, excepto a algunos, les pasaba a todos. ¿De dónde venían? Pues muchos venían de la guerra de Granada. Se habían quedado sin trabajo. O se iban a los tercios de Italia con el gran capitán y tal, o se iban a las Américas. Algunos, por ejemplo, Ojeda fue uno, pero también Ponce de León, que era el de mayor rango de todos los que van con Colón. Era un Ponce de León. Era alguien emparentado con sangres reales españolas. Es muy posible que Ponce de León fuera el paje que le llevaba la brida al rey Fernando cuando entró en Granada. Bueno, los dos me vienen muy bien para contarles algo que también cambia todo el sentido que tenemos de la visión del mundo que hicimos. Les he dicho lo primero, cada barco cambiaba el mundo. Imagínense qué consecuencia. Descubrimiento de una tierra al otro lado. Inmediatamente, duró muy poco, no hemos llegado a las Indias, hay un continente de por medio. Hay que pasar ese continente. Vasco Núñez de Balboa llega al Pacífico. ¿Saben que se buscó el paso por el mar y que ese genio de la navegación llamado Cristóbal Colón, ¿saben dónde buscó ese paso? En Panamá. ¿Y saben que estuvo a 9 jornadas del mar Pacífico, del Océano Pacífico? Y que los indios se lo dicen y él dice, pero yo soy un navegante, en lo que iba buscando era el paso por mar. Y sigue intentándolo en ese terrible cuarto viaje, por todo lo que es Panamá, Bocar del Toro, entre terribles huracanes. Y no lo encuentra. Pero a poco, ese Vasco Núñez de Balboa, ese Balboa, joven, muy guapo, con muy mala suerte en los negocios, con el dinero que el hombre había conseguido este viaje con Ojeda, trajeron oro y perlas y tal, pues se le ocurrió la brillante idea de poner un negocio de criar cerdos. No había allí. Y entonces, sí, pero se tendían a escapar los cerdos, se convirtieron en cerdos cimarrones, estaban en la gloria, había muchos cerdos por todas las selvas y ya no le compraban los cerdos, los mataban los de fuera y fuera. Con lo cual, el pobre Vasco Núñez de Balboa se arruinó totalmente, tenía acreedores y, de hecho, para irse con Ojeda, fue el lugarteniente de Ojeda. Él no, Pizarro fue el lugarteniente de Ojeda. Un tal Pizarro, antes de ir a Perú, era aquel hombre que estuvo con Ojeda en la primera fundación de Santa María la Antigua del Dairién, San Sebastián de Urabá, perdón, y lo deja allí Ojeda y dice, voy a buscar ayuda, estamos hechos polvo. Ojeda no volvió, lo pidió un pirata, tal, es terrible esa historia, lo intentó, y Pizarro está allí. Y Pizarro, y es otro descubrimiento, cuando Vasco, que se encuentran allí y se convierte en el lugarteniente de Vasco Núñez de Balboa, ¿saben quién es el segundo que pisa, el tercero, que pisa el Océano Pacífico? Lo ven desde arriba, desde una montaña, hostia, el Pacífico. Pero los españoles somos muy protocolarios, había que hacer las cosas bien. Se engalanan un poco, se pone así una banda, el casco y no sé qué, y bajan al día siguiente a tomar posesión del mar. Entonces Balboa entra en el mar con la espada y le dice, mar, ríndete porque tomo posesión de ti en nombre de la reina Juana, aunque estaba presa en Tordesillas y del rey Fernando. El segundo va un cura. Arriba no había estado, pero allí ya para tomar nota, el cura inevitable. El tercero es Colón, perdón, Balboa. ¿Y saben quién acompaña ya a Vasco? Su perro. Porque en las Indias tenemos hasta los nombres de los perros de guerra españoles. El más famoso, Leoncico. El hijo de Leoncico se lo vendió o se lo cambiaría por algunos cerdos, Balboa, que no tenía un cuarto, a capitán Sancho de Arango, que era el dueño de Leoncico, murió por salvarle la vida y se la salvó el perro, y los españoles ocultaron su muerte, porque ese perro valía más
que los caballos, tal. De hecho, tenía soldada de 2 ballesteros. Le pagaban al dueño por 2 ballesteros por el perro. Su hijo se llamó Leoncico y fue el perro de Vasco Núñez de Balboa. Esta es toda la historia hermosa de ese tiempo. Pero ha llegado allí. Es que el otro barco que llega a Sevilla es un tal Elcano que viene con 17 hechos polvo, medio muertos de hambre o casi muertos enteros, y unos presos, tal. ¿De dónde vienes? Dice, nada, hemos llegado allá a las Indias y no sabíamos por dónde volver y le hemos dado la vuelta al mundo. Es que es así. Y eso en el transcurso desde 1992 a 1520, que era un suspiro con los tiempos. Y el mundo ha cambiado de una manera tremenda. Les pongo un ejemplo. ¿Cómo podemos entender el mundo sin todo aquello? El mundo, claro que fue un descubrimiento, nosotros no teníamos ni idea del mundo conectado, que ello existía, de hecho íbamos buscando otra cosa, ni ellos tenían la más remota idea que existiéramos nosotros. Fue un impacto. Pero fíjense, miren en lo que comen hoy. Y sin América, a ver qué comen. Les pongo ese ejemplo. Una cosa. La caña de azúcar la llevamos nosotros. Eso, si van a la Dominicana tendrán que debatirlo. No es de allí. La llevamos nosotros, así que algo llevamos nosotros. La habían traído aquí los árabes, la habían aclimatado en lo que es Andalucía, Granada y tal. Nosotros la llevamos primero a Canarias y de Canarias, cataplas, para acá, y para allí se encontró el paraíso. Pero la caña, que lo sepan, no es todo lo demás, sí, el tomate, el pimiento, todo lo que quieran. Pero la caña de azúcar, no. Así que el ron es nuestro. Es que hay que reivindicar algo, ¿no? Pero es que el mundo de pronto se dio cuenta que había cambiado. El mundo cambia el propio concepto que los hombres tienen del mundo. Y la gente que está cambiando todo eso, todos esos que les he dicho, jóvenes de la más diversa condición, que entonces nadie, hoy son historia de la humanidad, todos ellos. Y son tan grandes que los que son un poquito menos grandes casi no nos acordamos de ellos. Porque toda esa gente, todos esos nombres que les he dicho, cambiaron la historia del mundo. ¿Y quién cambió la historia del mundo? Un pequeño país, una pequeña nación que se llama España. Y hablaba hoy Luz de dónde había llegado ese imperio, el imperio hispano a lo más alto. Y eso lo hicimos. Sí. Y dentro de todo eso, pues está España. Y una cosa, y efectivamente lo decía, replicamos España allí. Cuando nosotros somos expulsados en ese 1812, que es al mismo tiempo el punto más alto del imperio, su desplome. ¿Saben lo que decía Humboldt y lo que se decía Hispanoamérica? Hispanoamérica era la región emergente más rica de la Tierra, donde había el mayor nivel de comercio. Todo el comercio hacia Europa pasaba por allí. Las carreteras, los lugares, las ciudades, las grandes urbes, la industria, la cultura. ¿Saben cuántas universidades había al sur de Río Grande? 27. Al norte, ninguna. Ahora, 200 años después de ahí, cuando dicen que eso tal, que tal genocidio y no sé cuántos, hay que preguntarle, ¿es hoy Iberoamérica, Hispanoamérica, la región más próspera de la Tierra? ¿O qué han hecho ustedes durante 200 años? Pues a mí no me parece que sea en estos momentos la región más próspera, democrática, avanzada de la Tierra, sino bastante lo contrario. Y lo digo con pena porque he dicho al principio que si me siento algo es hispano. Y yo entiendo, es un conjunto de cosas, que es lengua, que es literatura, que es cultura común, que son nuestros propios pintores, que es nuestra historia, que es todo lo que hace que podamos decir que pertenecemos a. Y yo pertenezco a eso. Y como hablaría mucho más, pero quiero enseñarles unas cosas para que se diviertan un poco de esos viajes que me permitieron escribir La Española. La portada, el cuadro entero, es de Augusto Ferrer Dalmau, que tengo el chollo, de que es muy amigo mío, pues en este caso le pidió pillado, pero en Tierra Vieja y en Cabeza de Vaca, pues son cuadros originales que me ha hecho y que me cobra una fortuna. Esto que ven es un pájaro quesal, el famoso quesal,
Bueno, me tiré 4 expediciones con Miguel de la Cuadra y no aparecía el pájaro quesal por ningún lado. Yo dije que era un ser mitológico hasta que un día en las orillas del río Savegre pude ver al quesal y al verlo volar me di cuenta de por qué había aquella cosa con él. Siguiente. Esta foto es de aquí. Esta foto es en el año 2000, cuando volvimos de México, siguiendo la expedición que hizo Cabeza de Vaca, porque ese itinerario lo ha puesto Luz, llegando aquí los dos a los cursos del Escorial del año 2000, contando, bueno, nos lo pasamos muy bien, no sé si yo creo que también los... Bueno, esto es un colibrí, fíjense la imagen paradisíaca que es toda, un colibrí que es también de allí. Siguiente. Esto es un puesto de mando, es precioso. Esto está en Costa Rica. ¿Puesto de mando de...? Nuestro. Ah. O sea, esas hamacas que ves ahí es donde vale, dormíamos. Vale. A ver. Y esto ya es más triste. Bueno, este es el pase del río Yaque. El Yaque es el primer sitio que encontramos solo. Y seguimos rápidamente que tenemos que ir acabando. A ver. Esto es el primer Santo Domingo. Santo Domingo fue el primer lugar al que fuimos. Esta es la primera ciudad que fundamos, que no es Santo Domingo. Perdón, he dicho la Española es el primer lugar. La primera ciudad no es Santo Domingo, es la Isabela. Esto es lo que queda. Estuvo muy mal elegida. Colón era un magnífico navegante, pero de elegir los sitios en tierra, estas son las tumbas. Y esta es Miguel de la Cuadra, con el aquí presente después de un huracán en Isla Colón, que había relatado su hijo Hernando, que iba en ese viaje con 14 años, que seguíamos tal, y decía, madre mía, lo que es un huracán, y de pronto nos cayó. Aquí estamos conspirando, porque nos había caído una, los chavales estaban aterrados, conspirando en qué hacer para subirle la moral. Y a Miguel se le ocurrió que lo mejor era comprar una vaca cebú, matarla y comérnosla. Y eso hicimos, ahí lo estamos perpeñando. Luego hubo que ir a por la vaca, comprarse el niño, la vaca no se dejaba degollar así como así, logramos matarla, había que comerse la carne, momento en que apareció una avioneta, porque había aflojado ya el huracán y tal, porque venían a hacerle una entrevista al gran explorador español, y entonces vimos que aparecía una joven caminando con tacones por la playa, así muy tal, y nosotros estábamos allí con toda la carnicería que olía tal, y Miguel tenía estas cosas, con esto acabo. Dice, oye, Chanito, dice, tú es que no sabes, pero esto está riquísimo. Dice, el hígado crudo, échame la navaja. Entonces yo le echo la navaja, una que lleva aquí, coge y se lo empieza a comer. Porque a mí Miguel me hizo comer las cosas muy raras. Esto, dice, ¿tú no quieres un poco? Chanito, digo, hombre, así en ayunas. Y dice, pues tú te lo pierdes porque aquí se puede comer, porque tal. En ese momento es cuando llega la panameña con las cámaras, ve eso, ve la carnicería, tal, y se nos desmayó. Y con esto, porque creo que hay que acabar definitivamente. Pero mira, que ahora que las tenemos todas seguidas, bueno, voy eso poniendo... es lo mismo. A ver, este es el fuerte de San Lorenzo de Chagres, que es desde donde protegimos. Nosotros llegábamos a Portobelo o Nombre de Dios, cruzábamos por el río Chagres, que es por donde ha seguido, hicieron el canal más o menos por ahí, que aguantó muchísimo hasta la llegada de Morgan con 6.000 tíos, 300 le aguantaron durante mucho tiempo, hasta que ya solo quedaron 14 o 15 vivos. Tomó eso, pero le dio tiempo a los que vivían en Panamá la Vieja a embarcarse con la inmensa mayoría, pero el Panamá la Vieja, granito de oro, Panamá la Vieja. Lo que queda, no Panamá antigua, sino lo que queda de los restos después del ataque de Morgan. Bueno, yo de joven. Y esta es la famosa catedral que les digo, la Catedral de Santa María, allí. El convento de los dominicos allí, o de los franciscanos, ahí estaba enterrado, en el suelo de esa puerta, Ojeda, y se enterró para que pisaran todos su tumba por su orgullo. Y saben que la historia de amor más hermosa de las Indias la protagonizó él, porque se enamoró perdidamente, y ella de él, de una venezolana con la que vivió toda su vida y se salvaron la vida varias veces, y que el día que murió Ojeda,
Vivían los dos en Santo Domingo, él se había retirado al convento. Este es el Palacio de los Colón. Saben que a los 3 días ella, Palaíra Ninjú, Isabel, que había venido a la corte española, había dejado deslumbrado y el amor con que se miraban, apareció abrazada a su tumba porque ella no pudo vivir sin él y murió así. La primera gran historia de amor de las Indias. Para tal, léanse La Española. Gracias. Nos has dejado sin ver esto. Bueno, Fuerte de Ozama, esto por ya. ahí se va. Hemos acabado tú y yo con el río. Claro, es que es algo, lo hice desde arriba, esa foto está hecha en Venezuela y es tremendo. Crucen eso con Morrión a pie y totalmente comidos por todo. Eso. Se darán cuenta que aquellos hombres eran de otra pasta. Oh, muy bien, muy bien. Gracias.